8 consejos para comprar el mejor volante para Sim Racing. Tener un volante que podamos emplear con nuestros juegos de carreras, hoy en día, es la mejor opción que tenemos los usuarios de este tipo de juegos. Cierto es que, con un gamepad, un mando, joystick o con el mismo teclado, los usuarios podemos disfrutar muy intensamente de este tipo de juegos. Pero jamás al nivel de jugar a las carreras con un volante, ya que te sumerge en el juego de manera muy realista y te otorga una experiencia muy completa, puesto que el tener un buen volante entre nuestras manos le da ese plus de realismo y diversión que el resto de periféricos no son capaces de darnos. Entonces, si deseas tener esta gran experiencia en juegos de tipo Sim Racing, poseer un periférico como el volante es lo mínimo que deberemos de tener en nuestro setup para nuestro PC o consola. Existen dos marcas bastante reconocidas, como Thrustmaster o Logitech. Cuando te fijes en volantes, fíjate que tengan esta característica: Force Feedback. El Force Feedback no solo le otorga vibración al volante, sino que simula la sensación de conducción de un coche real. Es decir, mayor o menor dureza en la dirección, temblor al coger un bache o al tener un accidente, tirada en las curvas, y un gran etcétera. Para hacer esto están dotados de un motor eléctrico que le permite transmitir al conductor todas esas sensaciones. Ahora vamos a tomar en cuenta 8 aspectos esenciales. 1. Diseño y tamaño. El volante no solo debe tener un diseño atractivo y ergonómico, sino que el diámetro del aro sea de 28 centímetros o más. 2. Materiales. Los materiales suelen fijar el precio del volante, puesto que la resistencia y el tacto son esenciales. Así que si podemos elegir, lo mejor es apostar por agarres reforzados recubiertos de goma o cuero. También es importante que el eje del volante incluya detalles como cojinetes de acero o que los pedales y las palancas de cambio estén hechas de acero inoxidable en lugar de plástico, ya que hacen que nos decantemos sobre otros de precio similar. 3. Disposición de botones y levas. Dependiendo al juego que desees jugar y con qué plataforma juegues, cada compañía incorporará botones y una disposición de ellos propia de sus respectivos sistemas. Lo que buscamos es comodidad y que el volante incluya botones específicos y personalizables y también incluyan levas porque mejora la experiencia de juego en general. Las levas de cambio son unos pequeños pulsadores o tiradores situados en el volante o detrás suyo que permiten aumentar o reducir de velocidad con un sencillo movimiento de la mano. 4. Ángulo de giro del aro. Es común que los volantes de PC y consolas no ofrezcan el mismo ángulo de giro que los volantes reales. Algunos de ellos rotan 360 grados o menos y también hay otros que sí cuentan con un ángulo de rotación ajustable que va desde los 270 grados hasta 1080. A modo de referencia, debes buscar un volante de 900 grados, esto le permite al conductor hacer 2 giros y medio de volante, mano sobre mano, muy convenientes para las curvas más amplias. 5. Force Feedback. Ya mencioné esto antes, pero mejoraré el concepto, así que no te vayas puesto que aún faltan cosas interesantes por ver. El Force Feedback es lo que distingue a los volantes de conducción de los mandos que giran. En esencia, se trata del sistema que hace reaccionar al volante para transmitir al jugador desde los baches e impactos a los detalles del relieve del circuito, incluyendo los efectos del frenado o la pérdida de agarre de los neumáticos. Existen diferentes sistemas de force feedback, desde engranajes y poleas a servomotores, pasando por sistemas de Direct Drive FFD que ya disparan drásticamente el presupuesto. 6. Sistema de sujeción. La potencia sin control no sirve de nada si el volante se mueve involuntariamente.
Entonces contar con un buen sistema de fijación no es opcional. Tenemos las clásicas ventosas, también tenemos las abrazaderas que podremos colocar en los salientes de mesas y escritorios. Pero la mejor opción, aunque costosa, sería apostar por un soporte de volante que no solo nos asegure la mejor sujeción, sino que nos termine de completar la ilusión de encontrarnos en el asiento del piloto. 7. Pedalera. Ya comentamos la importancia de los materiales, y aquí hay que prestar atención a elementos como el ángulo de inclinación de cada pedal y si es ajustable. También debemos fijarnos qué posiciones ofrece, si se incluye un tercer pedal, el embrague, o la anchura y el tipo de reposapiés. 8. Posibilidad de añadir extras. Hay que tener en cuenta la posibilidad de adquirir periféricos adicionales, como palancas de cambio o cabinas de simulación de carreras, playsits. En conclusión, merece la pena sopesar futuras inversiones y decidirnos por un volante al que le podamos añadir extras. Y eso es todo. Ahora estás listo para escoger el volante de tu agrado. Finalmente, para terminar, recomiendo los siguientes volantes por su calidad y precio: Logitech G29, Logitech G920, Logitech G923, Thrustmaster T300 RS GT Edition, Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition, y el Thrustmaster TMX Pro. Si quieres un video recomendándote alguno, solo pídelo. Ahora dale like y suscríbete.